Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta tercera semana de enseñanza y aprendizaje, tanto por parte de ustedes como por parte mía. Recuerden, juntos aprendemos. Yo aprendo de ustedes gracias a sus tareas, a sus comentarios, a sus aportes, a sus actividades, y ustedes también pueden aprender de lo que yo les voy brindando cada semana, ya sea a través de los videos, de las reflexiones, de las lecturas, de las mismas tareas. El campo temático que vamos a abordar esta semana tiene que ver con el sistema de pensiones, la seguridad social, para prever una ancianidad digna. Si vemos este cuadro, leemos aquí que el desempeño de esta semana es que tú difundas la importancia de optar por un fondo previsional para garantizar el bienestar social del país. Prever. Todos vamos a ser ancianos. ¿De qué voy a vivir en mi ancianidad? Pero al mismo tiempo, mi objetivo es de que critiques los actuales sistemas de pensiones, ya sea el público o el privado, porque hay algo que tenemos que cambiar. Y para eso nos vamos a servir de esta caricatura. Si bien es una caricatura española, creo que nos va a servir de mucho. Tenemos a dos ancianos. Él dice: con los ahorros de 30 años y el plan de pensiones no nos da para llegar a los 87 años. Ojalá baje la esperanza de vida. Entonces tenemos un problema. No se trata de bajar la esperanza de vida, no se trata de decirle a los ancianos: muéranse, ya vivieron, ya para qué. Pero nos estamos dando cuenta de una perspectiva, de una realidad que ellos están constatando. Han ahorrado durante toda una vida y parece que no les va a dar el dinero suficiente para vivir con dignidad. Ahora, ¿es un capricho del ser humano vivir? No, vivir es un derecho. Si revisamos nuestra constitución política del Perú, en el artículo 10, correcto, aquí tenemos la constitución política del Perú. En el artículo 10 leemos lo siguiente. Dice: el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precisa la ley y para la elevación de su calidad de vida. ¿Cuántos ancianos de nuestro país, de Latinoamérica, comencemos en nuestra casa tal vez, nuestros abuelos, nuestros propios padres, están en esta situación? Tal vez alguno de ellos se habrá puesto a pensar: no quiero ser una carga para mis hijos. Pero la realidad es de que con lo que han ahorrado no van a vivir con dignidad, y sin embargo es un derecho de nuestra Constitución peruana. El Estado reconoce el derecho a la seguridad social a toda persona. De manera que ante el Estado todos somos iguales, pero ¿por qué esta realidad? ¿Por qué esta triste realidad? Entonces, pasemos ya un poquito a la teoría. En el Perú existen dos sistemas de pensiones. Por un lado tenemos el sistema público, el Sistema Nacional de Pensiones, que está a cargo de la Oficina de Normalización Previsional, ONP. Y también tenemos el sistema privado de pensiones, que actualmente lo administran 4 AFPs: AFP Habitat, AFP Prima, AFP Integra y AFP Profuturo. En el Sistema Nacional de Pensiones se trata de un beneficio monetario que recibe una persona a partir de los 65 años de edad. Al concluir su vida laboral, puede también la vida laboral terminar a los 70 en el caso de los trabajadores del Estado, por haber aportado mensualmente un porcentaje de su sueldo o ingreso, 13%, al Sistema Nacional de Pensiones por un periodo no menor de 20 años. Yo durante 20 años he trabajado y le he estado aportando a este fondo. Cumplidos los 65 años de edad o al concluir mi vida laboral, yo comienzo a recibir una pensión. Lamentablemente, la realidad de esta pensión, queridos estudiantes, en el sistema público el promedio es de 670 soles.
ciertamente hay un máximo que puede llegar a 893 soles. Sin embargo, ¿alcanza este dinero para vivir? ¿Para vivir con una vida digna, con una ancianidad digna, como dice la Constitución? ¿O será que con esa pensión de jubilación nuestros abuelos, nuestros papás y nosotros mismos tal vez en un futuro, dentro de 40 años, dentro de 50 años, vamos a estar igual que estos ancianos de la caricatura? Ahora, si no elijo la jubilación del Estado, puedo elegir una jubilación privada. Esta jubilación privada está operada por las famosas AFP. Si en este tiempo de cuarentena escuchan un poquito de noticias, les recomiendo, van a escuchar mucho sobre las AFP, administradoras de fondos de pensiones. El sistema privado de pensiones, los trabajadores o trabajadoras pueden acceder a una pensión de jubilación a partir de los 65 años de edad. No hay una exigencia de periodos mínimos de aporte como en el caso de acá. Acá sí tienes que haber aportado por no menos de 20 años. Ahora, está bien. Pero ¿en qué consiste esta modalidad? Sin embargo, debe considerarse que el monto del beneficio de jubilación a recibirse será calculado sobre la base de los aportes realizados. Es decir, si yo durante 15 años aporté tanto porcentaje a la AFP, sobre eso me van a dar el dinero de mi jubilación. Al mismo tiempo, la rentabilidad generada en la cuenta individual. Aquí viene algo curioso. Las AFPs reciben el dinero de los aportantes, pero ese dinero no se queda ahí congelado, ese dinero comienzan a trabajarlo. Entonces, de manera que también es un negocio. La gran pregunta es, ¿a quién beneficia este negocio de las AFP? ¿Solamente a los dueños de las AFP? ¿Y el dinero de los aportantes reciben realmente lo justo? ¿Reciben algo equitativo? Ojo a esto. Hace unos 2 años, en el diario Gestión se publicó un artículo con este título: pensiones de la Oficina Nacional de Pensiones son inviables por mayor expectativa de vida de jubilados, según Business School. Rafael Puyol, director de esta oficina de Business School, decía: ojo Perú, las pensiones de los jubilados no tienen futuro. ¿Por qué? Porque si miramos la diapositiva, está creciendo la esperanza de vida en los ancianos. Se supone que actualmente estos ancianos están viviendo de las pensiones que estamos aportando los que todavía vivimos de nuestro sueldo y no de una jubilación. Pero la realidad en América Latina y en el Perú es de que cada vez hay más ancianos y hay menos jóvenes trabajando. ¿Por qué? Porque ya hace algunas décadas se ha bajado la tasa de natalidad. Al haber nacido menos personas, hay menos jóvenes, menos personas trabajando y por lo tanto hay menos personas aportando para estos ancianos. De manera que en algunas décadas nos vamos a encontrar con una triste constatación: muy pocas personas aportando y demasiados ancianos para sostener. Un gran problema. Insisto, no se trata de matar a los ancianos. Pero entonces, ¿cómo buscamos una solución que sea justa? Entonces, él propone 4 soluciones o 4 alternativas. Primero, subir la edad de jubilación. Porque no necesariamente, o mejor dicho, casi nadie se jubila con el sueldo con el que estaba trabajando, con el que estaba ganando mientras trabajaba. Si subimos la edad de jubilación, vamos a tener la ventaja de que nuestros aportes de que la pensión de jubilación vendrá más adelante. Pero si la dejamos en los 65 años, eso significa que vamos a tener que usar más pensiones. Mejor entonces es subir la edad de jubilación, de manera de que las personas puedan vivir más tiempo con su sueldo. Segundo, incentivar las inmigraciones. Si somos un país donde aparentemente hay muchos jóvenes,
pero en un futuro, en unas décadas, vamos a encontrarnos que vamos a ser menos jóvenes y más ancianos, sería interesante invitar a gente de otros países jóvenes en edad laboral que vengan a trabajar, de manera que sus aportes van a servir para mantener a los ancianos. Tercero, fomentar la natalidad. Y como último, menos informalidad. Normalmente los informales, los ambulantes, las personas que no tienen un trabajo estable, no aportan al sistema nacional de pensiones. Entonces, si bajamos la informalidad, es muy probable que tengamos un mejor sistema de pensiones. Pero no todo es así de fácil. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Chile? En la pantalla tienen la imagen del general Augusto Pinochet, que fue el presidente dictador de Chile desde el año 1973 hasta el año 1990, que hubo después de casi 19 años, 21 años, no, después de casi 27 años, elecciones democráticas en Chile. Augusto Pinochet fomentó lo que ya hemos leído, lo que también se fomentó aquí en el Perú, el sistema neoliberal. Es decir, se aplicó una confianza excesiva en la empresa privada. Y uno de los inventos de este general Pinochet en su dictadura fueron precisamente las administradoras de fondos de pensiones. El año pasado, 2019, Chile reventó. Los chilenos se lanzaron a las calles y dijeron: estamos hartos, estamos cansados de esta explotación. Y una de las grandes críticas era esto, precisamente. Las AFPs se dieron con esta triste realidad que vemos en la caricatura. Esos fondos de pensiones son una estafa. Y precisamente por ahí viene la tarea. Entonces, ¿en qué consisten las actividades en base a la clase de hoy? Primero, van a entrevistar a un adulto y van a preguntarle qué opina acerca del sistema de pensiones en Perú. ¿Te sientes seguro ante tu futuro? ¿Qué debería cambiar en dicho sistema? Como parte 2, y que tiene que ver con el sistema chileno que fue heredado por el Perú. Ojo, me estoy olvidando de decir eso. ¿Qué tiene que ver esto con Chile? Pues el Perú, en el año 90, cuando ingresa Alberto Fujimori, copia este sistema económico con el sistema de pensiones para el Perú. Entonces, algunos peruanos hemos protestado, pero de manera muy tímida a comparación del coraje con que lo han hecho los chilenos. Pero entonces, si ese sistema no funciona, te invito a leer el artículo de France 24. Vas a hacer un resumen para entender que sí es necesario tener un sistema de pensiones. Porque la idea no es decir, no, yo me las arreglo de anciano, no. Tengamos un sistema de pensiones. Pero te invito también en que ese resumen hagas una crítica y me hagas entender que los actuales sistemas son injustos y deben ser modificados. Finalmente estoy añadiendo una novedad para las actividades de esta semana y las posteriores. No olvides autoevaluarte, yo también lo haré. Si revisas tu hoja de actividades, ahí viste el artículo, está la primera pregunta de la entrevista, aquí tienes el artículo, una estafa, el reclamo de los chilenos por su sistema de pensiones. Ahí encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, dice ahí, muchos de los ancianos se ven obligados a aceptar trabajos como conserjes o cajeros en los supermercados para sobrevivir. Qué injusto, ¿verdad? Si me pasé toda la vida trabajando, ¿no tengo derecho a una pensión justa de jubilación? Entonces, finalmente, no se olviden, en la parte 3 hay un criterio de evaluación, dos criterios de evaluación. Pregunta 1. ¿Lograste realizar la entrevista y recoger información acerca de cómo se sienten las personas frente al sistema de pensiones, ya sea público o privado? Y la pregunta 2, voy a evaluar si tu resumen evidencia que leíste el artículo de France 24 y se nota con claridad que es necesario un sistema de pensiones, pero que el actual es injusto y debe ser modificado. Entonces, te deseo una buena semana, unos grandes aprendizajes y espero leer con gusto tus trabajos. Buenos días.